Hermanos, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y su pueblo? Así como que acabamos de conquistar Jericó, hermanos, para que caigan las murallas. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Dios es bueno y que para siempre nos hemos acercado a la presencia del Dios vivo. Así es que, hermanos, en ese gozo vamos a pasar a nuestras clases. Los niños, los jóvenes pueden pasar. Los adultos vamos a orar antes de que se sienten, pero los niños y los jóvenes los esperan sus maestras en la parte de atrás. Yo quiero pedirle a usted que está aquí en esta mañana, oiga, hoy no es día de acción de gracias, pero hoy lo estamos celebrando, para que el mero día usted lo pase con su familia de carne y hueso. Hoy es la familia espiritual. Pero en ese espíritu que siempre debemos de dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Señor, Padre bendito que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora y en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, venimos a tu trono de gracia para darte gracias y reconocer todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Y hasta aquí tú has suplido todas nuestras necesidades. Y como dice la bendita palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y te adoramos. Gracias, porque tú eres perfecto en tus caminos. Tú eres un Dios fiel, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, que día tras día derramas bendiciones sobre nosotros. Te reconocemos, Señor, y te adoramos. Hay un pueblo agradecido, Señor, no solamente por los panes y los peces, sino por tu presencia, por tu protección, por tu fidelidad. Porque dice tu palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Gracias, porque hasta aquí tú nos has guardado. Te damos la gloria y la honra, Señor, con todo nuestro corazón. Ahora, mi Dios, te pido que seas tú ministrando, Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a mi corazón. Ministra mi vida, ayúdame, redargúyeme, guíame, ábreme los ojos, los oídos, el corazón, todo, Señor, que yo pueda llenarme de ti en esta hora a través de tu palabra. Pasa el carbón por mis labios, que seas tú, Señor, hablando lo que tú quieres. Y gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Damos gracias y decimos amén. Tomen asiento, Dios me los bendiga a todos, hermanos. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tenemos un servicio especial porque estamos celebrando el Día de Acción de Gracias, sabiendo que aquí Dios nos ha bendecido de tantas formas y maneras. Pero hoy por hoy vamos a concentrarnos, hermanos, en la lección de la escuela dominical. Estamos en el capítulo 16, Amor auténtico en acción. Este es el libro, creo que todos lo tienen. Y en esta mañana vamos a estar hablando en amar en palabras. El tema es el amor, hermanos. Amor auténtico en acción. Hemos hablado de qué es el amor auténtico, amor desinteresadamente, amor en la humildad, amor, y en esta mañana ahora amar en palabras. Amar en palabras. Permítame, antes de leer el primer versículo, darle una corta introducción. Bueno, pues la forma de comunicarnos, los seres humanos, es a través de las palabras. Amén. Simple. Hermanos, ¿cómo están? Amén. Estamos comunicándonos. Yo hablo, ustedes escuchan, ustedes hablan, yo escucho y todos escuchamos. Y ese hablar, pues lo practicamos literalmente todos los días. Dicen que los niños son la alegría de la casa. ¿Por qué? Porque hacen mucho ruido. Mis hijas ya crecieron. Talía, la menor, tiene 15 años. Y ya las otras dos ya manejan y pues se van. Y entonces ahora Zulma y yo en veces nos quedamos en la casa y no hay ruido. Y luego hasta los perros, oye. Los perros antes ladraban cuando estaban chiquitos y andan corriendo, haciendo ruido. Y ahora nomás se la pasan durmiendo. ¿No le ha pasado que no quieren hacer nada? O sea, durmiendo. Y esos sí duermen todo el día. Entonces de repente no hay ruido, no hay comunicación. Sin embargo, hermanos, Dios nos dio a nosotros la habilidad, fíjense, de hablar.
Dios habló la palabra y cuando Dios hablaba, las cosas ocurrían. ¡Sea la luz! ¡Pah! Y si no me la creas, asómese para que vea lo que Dios hizo. Ahí está todavía testimonio de la obra de Dios. La luz, el aire, el mundo, todo lo que tenemos y lo que se ve y lo que no se ve fue hecho por la palabra del Señor. Y nos dio a nosotros la capacidad de hablar. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios viviente, que no es poca cosa. Amén. Pero ¿a qué punto hemos llegado nosotros al nosotros usar esa boca que Dios nos dio para hablar? Fíjense, la misma Biblia nos dice que de una fuente de agua no pueden salir agua dulce y agua salada. O sea, sale una o sale la otra. Refiriéndose a nuestra boca, que en veces sale de las dos cosas. Con la boca que maldecimos, en veces también queremos bendecir a Dios. Y dijo el apóstol Pablo, esto no debe ser así, hermanos. Así es que vamos a entrar en esta mañana, en este punto de amar en palabras, o yo le diría amar con palabras. ¿Cómo amamos a través de las palabras? Vamos rápidamente, abra su Biblia en Proverbios 12:25. El primer versículo de esta mañana está en Proverbios 12:25. Damos lectura a la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así. ¿Están listos? Arrancamos. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Gloria a Dios. Primer versículo de la mañana. Mas la buena palabra lo alegra del corazón. Una persona está acongojada, está triste, está con problemas. Dice la Biblia que la buena palabra, ¿qué hace al corazón, hermanos? Lo alegra. Y no quiero escucharme así como muy pesimista, ¿no? Pero es que es la verdad, hermanos. Vivimos en un tiempo tan difícil por la pandemia, por la violencia, por las guerras, de la A a la Z. Y la gente hoy en día necesita escuchar buenas cosas. Es la verdad. Los noticieros es deprimente escucharlo, hermanos. O sea, póngale atención, es más, hagan este ejercicio. Un día vea las noticias, una hora que duren o no sé cuánto, y cuente cuántas buenas noticias anuncian y cuántas malas noticias anuncian. No, si usted se levantó alegre en comprender las noticias, y ya se le salieron la alegría porque puras malas noticias. Dice la Biblia que la buena palabra alegra el corazón. Entonces nosotros somos esa fuente, hermanos. El Señor nos da a nosotros, nos transmite su bendita palabra para nosotros poder transmitirla a otras palabras, a otras personas. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Fíjense, un pastor decía lo siguiente: nosotros normalmente cuando alguien te saluda, hermano, ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta más común? Bien, gracias. ¿Alguna vez ha intentado cambiar ese bien, gracias por algo más grandioso? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué podríamos cambiar en lugar de bien? Bendecido. ¿Qué más? En victoria. ¿Qué más? Excelente. ¿Qué más? ¿Ya se acabó? Mejor imposible. Contentos. ¿Qué más? Maravilloso. Oiga, todo lo que podríamos agregar. Pero imagínense, estamos transmitiéndole a la otra persona ese gozo que tenemos en el corazón a través de nuestras palabras. Entonces, el amor se transmite también de muchas maneras, pero una de ellas es a través de las palabras. Y hermanos, yo creo que es algo que practicamos muy poco. Y le voy a decir, no sé si los hermanos varones se identifican conmigo, pero en veces para los hombres a mí se me figura más difícil expresar los sentimientos. O sea, yo sé que no todos somos iguales, pero incluso, por ejemplo, yo decirle a otro hermano que lo amo, digo, lo amo, pero me cuesta trabajo decirle porque es otro hombre. Capaz que hasta se retira poquito así. ¿Sí me explico? O sea, no hay la duda de que yo amo a los hermanos, pero imagínense, hermano Daniel, lo amo, y luego el hermano Daniel, ok, hermano, está bien.
Agarra a la esposa y la pone en medio, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, la Biblia dice que la buena palabra, ¿qué? Alegra el corazón. Entonces, esto es lo primero que aprendemos nosotros para transmitir el amor a través de las palabras. Que es necesario que nosotros siempre, como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo, el Dios que es amor, estemos constantemente amando a los hermanos a través de nuestras palabras. Amén. Entonces, segundo versículo de la mañana, Isaías 54, capítulo 50, versículo 4. ¿Qué dice la bendita palabra en 54 de Isaías? Dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio la lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Vámonos parte por parte. ¿Quién nos dio la lengua, hermanos? Jehová. Y no solamente lo que está diciendo el profeta Isaías, no solamente le dio la lengua, sino lengua de ¿qué? De sabios. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría, escuchen esto, hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Usted va a la escuela y la escuela le va a enseñar conocimiento, mas no sabiduría. Una persona puede ir a la escuela y conoce muchas cosas porque estudió, pero no necesariamente es una persona sabia. Fíjense, estudiaba la lección y esto es lo que el Espíritu puso en mi corazón. ¿Quién de la Biblia pidió sabiduría? Salomón. Salomón era un joven, literalmente, cuando él es ungido rey. Y él vio el tamaño del problema de ser rey, o sea, gobernar una nación de aquel entonces de esa magnitud. Y él, un joven que apenas estaba empezando a vivir. Entonces esa noche, Salomón se puso a orar y a Dios le agradó la actitud de Salomón, porque Salomón hubiera dicho: Señor, quiero que me hagas el más poderoso de la tierra. Yo soy tu representante aquí y como tú eres el Dios de los ejércitos, yo quiero tener el ejército más, dirían en México, más machín del mundo. O sea, aquí no nos hace nada. El más armado, la nación más rica, la nación más poderosa. Queremos ser los más poderosos. Salomón no pidió eso. ¿Qué pidió Salomón, hermano? Sabiduría. Y le dijo el Señor: por cuanto pediste sabiduría y no todo lo demás, te voy a dar sabiduría. ¿Y qué más? Y lo que no pediste, también te lo voy a dar. Fíjese. Entonces Dios nos da a nosotros la lengua de sabiduría, hermanos. Y me gustaría abrir un corto paréntesis. El problema es que esa sabiduría de Dios muchas veces está peleando con la sabiduría tuya. Entonces, por eso en veces salen unas cosas y en veces salen otras, porque no le damos el permiso a la sabiduría, porque tú eres el administrador. Tú eres el que decides a cuál de los dos dejas hablar, al hombre sabio o al hombre inicuo. Amén. Sin embargo, hermanos, la bendita palabra del Señor, conforme al profeta Isaías, nos dice que la lengua de sabio proviene del Señor. Dice: Jehová el Señor me dio la lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Para saber hablar. El saber hablar. ¿Cuándo debemos de hablar, hermanos? Es una sabiduría de Dios. Y no solamente para saber hablar, pero saber hablar al cansado. Y yo le vuelvo a repetir, hoy en el mundo hay un cansancio en todo sentido de la palabra. Yo sé que algunos se ven todavía jovenazos, pero hermanos, ¿a poco no ha llegado el punto en su vida de repente dicen: no tengo ganas ni de levantarme de la cama? ¿Te vas a bañar? Hoy no me voy a bañar. Dicen: ¿te vas a rasurar? No quiero rasurarme. Simplemente estamos cansados en veces. Pero ¿cómo es posible que la palabra nos levante el ánimo? ¿Amén? Fíjense la importancia de las palabras. Fíjense, esto es una historia verdadera. Una mujer, bueno, yo creo que no importa, pero era un hombre. Va al doctor y el doctor le dice: le tengo que hacer análisis, bla, 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 le hace exámenes, ya viene por los resultados, lo siente y le dice: oiga, siéntese por favor.
Le tengo malas noticias. Usted tiene un cáncer avanzadísimo. Prácticamente usted ya es un muerto viviente. Yo le doy 3 días para que se muera. 3 días. El hombre llega a su casa deprimidísimo. ¿O que quién de nosotros no? Entonces, primer día no pudo dormir, no pudo comer, ya no podía hacer nada pensando en que se iba a morir. Segundo día fue tanta la desesperación que fue y compró una pistola y ¡pam! ¿Sí fue el real el balazo o no? Se mató, se quitó la vida. Al tercer día el doctor viene corriendo a decirle que se había equivocado y que le había dado los resultados de otra persona. Pero ¿cómo es? Fíjense lo que es la mente con escuchar las palabras del doctor. Pues él se empezó a sentir mal, aunque él no tenía nada. Ahora, me gustaría cambiar la historia. Si fuera una persona que se va a morir y decirle se va a morir, pero nosotros vamos y le damos la buena palabra, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Y si Dios no lo sanara y lo salvara, ¿no cree que sería buena cosa? ¿Sí? Lo que hacen las palabras. Por eso dice que la lengua sabia la da Jehová para hablar al cansado. Entonces nosotros hoy en nuestro mundo en que vivimos, hermanos, debemos de aprovechar la lengua sabia que Dios nos da o que Dios nos dio para hablar al cansado. ¿Qué más? Estoy en Isaías 54, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces no solamente es necesario hablar, sino para poder hablar hay que saber exactamente escuchar, hermanos. Y eso es algo que no lo hacemos muy a menudo. Por ejemplo, ahora mismo ustedes están escuchando palabra del Señor. Y hay una bendición, que la fe viene por el oír, y el oír, los chismes, las noticias. ¿Por el oír qué? La fe viene, salud. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces imagínense, ¿cómo va a haber fe si no están escuchando palabra del Señor? ¿Alguna vez ha puesto en la balanza en la semana? Tiene 7 días, cada día tiene 24 horas. En todo ese lapso de tiempo, en todo lo que usted escucha, entre el radio, las noticias, a su esposa, a sus hijos, sus amigos, en toda la semana lo que escuchó, y luego viene aquí a la iglesia y estuvo escuchando la escuela dominical por 35 minutos y otros 40 de la escuela de la predicación, comparado eso con todo lo demás negativo que estuvo escuchando, hermanos, póngalo en la balanza. ¿Estamos bien? Pero bien mal. Porque de lo que nos alimentamos, somos lo que comemos. Y esto se aplica también en el mundo espiritual. Entonces necesitamos escuchar lo que Dios nos está hablando para poder hablar. Amén. Y una vez que nosotros empezamos a escuchar lo que Dios nos habla, entonces ahora tenemos la capacidad de hablar al cansado. Según estábamos leyendo, dice, y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Gloria al Señor. Vámonos entonces a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta este versículo? Ninguna palabra corrompida. ¿Qué será corrompida? Yo sé que la hermana Noemí tiene la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice su Biblia, hermana Noemí? No digas malas palabras. O sea, corrompida. Esa versión se la recomiendo a todos, hermanos. Es la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera de 1960, revisada por Casidoro, esta que tenemos, está buena. Y es la verdad la que a mí me gusta porque ya me memorizo los versículos. Pero para entenderla mejor, la Biblia Dios habla hoy. Que dice, ninguna mala palabra salga de vuestra boca. ¿Estaremos honrando este mandamiento del Señor, hermanos?
Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermanos. Ninguna palabra corrompida o ninguna mala palabra salga de vuestra. Tuve muchos años dando clases a los jóvenes. Y una vez un joven de la clase me estaba esperando al final y me dijo: hermano Alfredo, necesito un consejo. Dice: no puedo dejar de hablar malas palabras. O sea, se me salen naturalmente. Yo sé que nadie va a levantar la mano, así es que no les voy a decir que la levanten. Pero ¿cuántos tenemos ese problema? ¿O cuántos tienen este problema? Que de repente se le atravesó alguien en el camino y se escuchó un bip como de media hora. Ninguna bendición de Dios. No dijo el Señor te reprenda o el Señor te acompañe. Lo mandó, ya sabía qué. Y este joven me dijo: hermano, o sea, qué honestidad, ¿no, hermano? O sea, aconséjeme. Dice: se me salen las malas palabras y no puedo deshacerme de ellas. ¿Usted qué me dice? Mi consejo fue: mira, entre más andes con Jesús, entre más cercas y más frecuente tú andes con Jesús, Él va a ir cambiando tu vida. Es un proceso. Le digo, y te voy a dar una tarea. Imagínate lo siguiente. Imagínate que cada vez que tú vas a hablar, antes de abrir la boca, nomás imagínate que Jesús está parado a tu lado. Entonces ahora, como Jesús está a tu lado, ahora vas a tratar de cuidar tus palabras. Y esto les digo porque yo, por ejemplo, tuve un papá muy estricto. Nosotros no podíamos decir malas palabras, no podíamos fumar, no podíamos tomar, no podíamos hacer nada malo delante de mi papá. Porque mi papá nos pegaba y nos pegaba duro. Entonces le teníamos miedo. Entonces cuando mi papá estaba delante de nosotros, éramos unos ángeles. ¿Verdad que sí? Por el miedo a mi papá. Entonces, esa analogía a mí me sirve excelentemente, porque si mi papá estaba, qué esperanzas que nosotros fuéramos a decir una mala palabra. Fíjense, mi hermano Manuel, mayor que yo, platica una historia que una vez estaban jugando a las canicas. Yo creo que los jóvenes de hoy en día no saben ni lo que son canicas, o sí saben. ¿Sí? ¿Todos saben lo que son las canicas? ¿En otros países cómo les dicen? Boliche. En chibolas, en Honduras también, en Guatemala, en Salvador, en Centroamérica. Chibolas, canicas. Entonces mis hermanos estaban jugando a las canicas en el rancho allá en el año del caldo. Y mi hermano Manuel era muy bueno para el tiro y le pegó a la canica de mi hermano Antonio. Entonces mi hermano Manuel dice esta frase, que yo creo que no es mala palabra. Le dice mi hermano Manuel a mi hermano Antonio: ¡riata! Que le dio a la canica. Y estaba un tío ahí a un lado: ¿qué dijiste? Y se quita el cinto y dice Manuel: me dio una cueriza porque le di... Pero por una palabra tan... Ahora imagínense que hubiera dicho otra palabra más mala. Y nosotros, dice la Biblia, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Amén, hermanos? Grabes estos versículos. Porque yo sé que nadie me va a decir en esta mañana, pero algunos todavía tienen ese problema de que no se pueden deshacer de las malas palabras. Y somos cristianos, venimos a la iglesia, carga la Biblia y se sabe Juan 3:16 y todo lo que usted quiera. Pero en vez no nos podemos deshacer de esas malas palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tienes a Cristo en tu corazón, tenemos que empezar a hablar lo de Cristo, las cosas de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué más dice Efesios 4:29? Sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces quiere el Señor que no hablemos palabras corrompidas, sino las buenas palabras que son para la necesaria edificación. Y se lo voy a poner bien fácil. ¿Qué es la necesaria edificación? Son palabras que la gente necesita oír para ser edificados. Palabras que levanten el ánimo. Hace muchos años yo tuve un restaurante y hace años que lo vendí, ya no lo tengo. Cuando yo andaba buscando el equipo, yo buscaba los anuncios y iba y buscaba en diferentes lugares. Entonces una vez en Bakersfield una señora puso un anuncio que su esposo se murió y que estaba vendiendo todo el equipo. Entonces voy con mi cuñado y la señora
Sale, hermanos, y entonces le digo, oiga, ¿y qué es lo que tiene? Entonces ya me empieza a explicar, y la verdad el equipo estaba en muy malas condiciones, pero la señora empieza a desahogarse. Dice, mire, se murió mi hermano, se me murió, me mataron a un hijo. O sea, mi esposo hace un año se murió, hace 6 meses mataron a un hijo, hace 2 semanas se murió mi hermana, ahorita tengo a mi otra hija en el hospital. Entonces la señora era pobrecita, o sea, un montón de cosas. Entonces ya le digo yo, mire, tenga fe, el Señor está con nosotros y todo. Y mi cuñado no es cristiano, no era cristiano. Y cuando nos subimos al carro me dice, no, ya me hubiera dado un balazo. Dice mi cuñado, dice él. O sea, con esos problemones yo ya me hubiera dado un balazo. Ahora imagínense que la señora lo hubiera escuchado. O sea, es la verdad, o sea, humanamente ya no queda otra salida. Pero nosotros no somos de este mundo, como dijo el Señor. ¿De dónde somos nosotros? Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Somos hijos del Dios viviente, herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como tal hablamos. Oiga, Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús fue arrestado, Pedro se vino siguiéndolos, a ver dónde traían al maestro y dónde lo ponían. Y cuando estaban calentándose ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, Jesús lo tenían amarrado ahí en un poste como un animal. Y Pedro, pues con la curiosidad de ver qué le hacían, entonces de repente alguien se acerca con la jarra de café, vamos a ponerle, y le dice, oye, tú eres uno de ellos. Dice, porque hasta hablas como ellos. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? ¿Alguien sabe rápido? 3 años, gracias hermano. En 3 años que Pedro anduvo con el Señor, hasta la manera de hablar le cambió. Ahora, por si no lo sabían, yo no sé si sea cierto, corríjame si sea cierto. Dice la gente que la gente de la costa, los del mar, son los más mal hablados. Que de un barco a otro no se escuchan más que unas palabrotas. Y Pedro era pescador. Ahora imagínensela. Y usted sabe, así con el estilo el ímpetu de Pedro, ¿cómo sería el apóstol Pedro? Pero 3 años después de haber andado con el maestro, hasta la forma de hablar le cambió. Que esta mujer que estaba ahí, cuando lo vio y lo escuchó, le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hasta hablas como ellos. Y, no. Y Pedro ahí se rajó, dijo, no lo conozco, no es cierto, quién sabe qué. Pero usted sabe el resto de la historia. Pero nosotros, hermanos, díganme ustedes, si levantáramos la encuesta, ¿cuántos años tiene sirviendo al Señor? 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50 años. ¡Qué bárbaros! En todos sus años de caminar con el Señor, ya nos cambió la manera de hablar. Amén. Gloria a Dios por los amenes. ¿Sí? Pues le voy a decir, como dicen en mi tierra, de lengua me como un taco, vamos a ver si es cierto. Decía el pastor Torres que le pisen un callo y ahí va a salir su verdadera naturaleza. 4:29, ya para terminar, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que debemos de dar a través de nuestras palabras, hermanos? Dar no gracias, sino gracia. ¿Qué es gracia? Alguien me dio una definición el otro día muy buena. ¿Qué es gracia? ¿Qué entienden por gracia? Gracia es un regalo no merecido. Aquí le va. El alma que pecare, ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, dígame, ¿quién de nosotros no ha pecado? Conforme a la ley, nosotros deberíamos de morir. Pero la gracia de Dios es que a través de Jesucristo, en lugar de darnos lo que merecemos, que es la muerte, que nos dio? Nos dio vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es gracia. Y ahora, a través de nuestras palabras, nosotros también estamos impartiendo. Fíjense, hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay veces que las personas no se merecen las buenas palabras. O sea, se merecen malas palabras. Pero nosotros hablamos, y al estar hablando las palabras de Dios estamos dando gracia. Dice Jesús, aquí le va el ejemplo. Jesús en la cruz del Calvario
Lo habían azotado, lo habían despojado de su ropa, le habían arrancado la barba, lo habían abofeteado, le dieron a beber vinagre, se burlaron de él, lo vituperaron. ¿Qué no le hicieron? Primer palabra en la cruz del Calvario, ¿qué salió de la boca del Altísimo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el pastor Torres, que Dios lo tenga en su santa gloria, decía lo siguiente: y gracias a Dios que fue Jesús el que murió por nosotros, dijo el pastor. Si me hubieran mandado a mí a la cruz, los hubiera mandado al infierno a todos. Y es cierto, póngase usted a pensar después de que le hagan todo. O sea, usted está dando su vida por salvarlos y los están burlando de usted y lo están a golpear. No, Señor, fuego, fire, decía el hermano Jesse López. Fire, ugly monster, así decía él. Y al infierno todos, ¿sí o no? Pero fíjense la gracia divina. Y hay veces que las personas te están atacando verbalmente, paz, paz, paz. Y tú estás dando gracia, como Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no merecían el perdón de Dios, pero eso fue el gran amor de Dios repartido sobre la humanidad. Continuamos, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6, que dice la bendita palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Otra vez se menciona que nuestras palabras sean con gracia. Otra vez, lo que no merece la gente, eso le hablamos. Pero ahora le agregó, aparte de con gracia, que sazonada con sal. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois también la sal de la tierra. Jesús fue el que dijo estas palabras, que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora, hermanos, ¿qué significa que somos la sal de la tierra? ¿Alguien? Dice que le damos sabor, pero la sal no solamente tiene esa propiedad de dar sabor, sino que la sal también preserva. La gente, cuando no había refrigeradores en el tiempo antiguo, ¿cómo preservaban la carne? Y yo le digo porque nadie me lo dijo, yo lo vi con mis propios ojos. Mi abuelo fue ganadero, matábamos una vaca y salarla, y luego la ponía a colgar al sol. ¿Para qué quiere? Eso sí es bueno. Llévense los refrigeradores. Entonces la sal tiene esa propiedad. Fíjese, dice la Biblia que el ministerio de la iniquidad ya está en acción, pero al momento hay quien lo detiene. ¿Saben ustedes quién lo está deteniendo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras el pueblo de Dios, los redimidos, estén aquí en la tierra, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Entonces nosotros somos la sal, es lo único que estamos preservando que el mundo se corrompa, hermanos. Imagínense. Pero si nosotros nos corrompemos también, entonces, ahí mismo viene el versículo, y si la sal ya no sirve, entonces, ¿para qué sirve? Si nos dice para ser hollada o tirada y pisoteada, es lo que quiere decir. Pero nosotros debemos de tener esa propiedad de darle sazón al mundo, hermanos. Si no, sería un mundo desabrido y un mundo corrompido. Y nuestras palabras, dice la Biblia, que tienen que ir con gracia y sazonadas con sal. ¿Amén? Entonces, lo que nosotros hablamos tiene que ser diferente a lo que el mundo habla, al mensaje del mundo, hermanos. Porque hablamos lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Efesios 4:29, solamente para terminar. Colosenses 4:6 es lo que estaba leyendo. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada... Gloria al Señor. Vamos a leer, nos quedan 5 minutos, a Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Dice la palabra del Señor: en las muchas palabras no falta pecado,
Este versículo entender que cuando hablamos mucho y muy rápido, muchas veces no alcanzamos a filtrar. En las muchas palabras no falta pecado. Cuando hablamos mucho, a veces estamos pecando, porque no alcanzamos a estar filtrando o pensando lo que hablamos y de repente ya lo dijimos. Y las palabras no se pueden borrar. Mire, yo le voy a confesar algo. Y no sé cuántos se identifican conmigo. Ya les dije que mi papá nos pegaba, nos castigaba, nos corregía. Y duro y seguido, especialmente a los hombres. Yo llegué al punto en mi vida, cuando yo crecía, que prefería los golpes a las palabras. Porque cuando mi papá tenía que nos castigaba, pero nos decía cosas. Mientras nos estaba castigando, nos decía un montón de cosas. Entonces, la golpiza se me pasaba, pero las palabras no. O sea, esas se quedaban marcadas ahí y te hacen daño. Fíjate, puede que fue 50 años que te las dijeron, pero te duelen todavía. ¿Qué cosa, no? Y los cintarazos que te dio, pues ya dormías con la almohada en las sentaderas y al siguiente día amanecías bien. Pero las palabras, ¿cómo las borras? Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, que dice la Biblia que en las muchas palabras no falta pecado. Porque cuando ofendemos, muchas veces con como vivimos en Estados Unidos, con un I'm sorry, pues no, el I'm sorry no borra el dolor. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las palabras que hablamos. Proverbios 10:19 estoy leyendo, dice la palabra del Señor: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Cuando tú vas a hablar algo y le puedes poner el freno a tu boca, la Biblia te está llamando prudente. Tienes prudencia, tienes sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque mejor es no hablar algo malo. Un versículo más, continuamos en Proverbios 17:9, ya puro proverbio. Proverbios 17:9, dice la palabra del Señor: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad. El que cubre la falta, ¿qué quiere decir? Bueno, usted tiene un amigo y el amigo pues hizo algo malo, o no sé, se equivocó, o lo que usted quiera, pero usted no se lo dice a medio mundo. Usted lo divulga. ¿Y qué causa eso? Su boca habló lo que hizo el amigo mal, y va a perder la amistad. Pero el que cubre la falta, o sea, usted no lo estuvo propagando a los 4 vientos. Fíjese la sabiduría que hay en la Biblia, hermanos. Proverbios es el libro de la sabiduría, ¿sí sabían ustedes? Denle una ojeada de vez en cuando para que se sorprenda usted de los versículos que vienen en Proverbios. Y Proverbios 17:9 estoy leyendo, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Por último, Proverbios 27:2, y ahí terminamos. Proverbios 27:2. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Dice: alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Todos entendemos esta parte, hermanos? Cuando tú haces algo bueno o te sientes muy salsa y tú le estás diciendo a todo mundo. Dice que no te alabes tú mismo, sino que te alabe el extraño. Que otras personas te lo digan. Y si usted lo ha escuchado o ha conocido a alguien que ellos mismos se vanaglorían de lo que son o lo que hacen, la Biblia nos dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Proverbios 27:2 dice: el ajeno y no los labios tuyos. Bendito sea el Señor. Cuando Job fue probado, Dios fue el que le dijo al diablo: no has considerado a mi hijo Job. No hay uno como él.
perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto no lo estaba diciendo Job de sí mismo, ni lo estaba diciendo los vecinos. ¿Quién estaba diciendo esto de Job, hermanos? ¿Para que Dios haya dicho eso de Job? Me quito el sombrero. Nosotros nos podemos decir el uno al otro. Fíjense, me lo puedo decir yo mismo, me lo puede decir ustedes, pero cuando Dios lo dice, ya es otra cosa. Así es que dejemos, hermanos, que la alabanza sea siempre la gloria y la honra para nuestro Dios, no para nosotros. Nosotros seguimos siendo tierra, polvo, nada más, hechura de sus manos. Pero la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para concluir esta clase de escuela dominical y así continuar con el servicio. Padre, aquí estamos delante de ti, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Cambia nuestra boca, cambia nuestra manera de hablar, quita nuestras malas palabras, quita toda palabra corrompida de nosotros, Señor. Ayúdanos a frenar nuestra lengua. Dice tu palabra que si podemos frenar la lengua, podemos frenar todo el cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que nuestra boca es tuya, Señor. Úsala como tú quieras para la gloria de tu santo nombre. Bendigo a tu pueblo que está escuchando esta palabra, Señor. Y yo te pido que seas tú cambiando nuestra forma de hablar. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te pido todas las cosas y te doy gracias. Amén. Amén, amén. Den un aplauso al Señor, hermanos. Vamos a continuar. Gloria a Dios.